Hermanos míos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa para la familia en este tema de crianza y educación relacionado con la estructuración de la vida de nuestros hijos para que ellos vayan asimilando el patrón existencial que Dios nos inculca a través de la palabra. Y por eso necesitamos hacer la escuela, necesitamos aprender a entender, interpretar y manejar las cosas dentro de un plan. Y ese plan es el plan de Dios. Así que me alegra mucho de poder verlos en esta actividad. Estoy hablando de la visión de fe, saber que la iglesia está, saber que los padres están, saber que los futuros padres, esos que en 2, 3, 4, 5 años estarán metidos en este lío de la paterno-maternidad, están recibiendo la formación que viene de parte de Dios. Eso me entusiasma, eso me emociona y me hace pensar que la iglesia va a tener condiciones cada vez más grandes y más perfectas para las posibilidades de ella. Así que bienvenidos nuevamente. Vamos entonces a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Vamos a pedir la asistencia del Espíritu de Dios y de esta forma que la palabra de Dios se convierta en una herramienta poderosa de edificación para la vida nuestra y para nuestro trabajo en nuestros hogares. Padre eterno, te doy gracias por tu presencia, por tu ayuda, por tu manifestación para con nosotros en este tiempo. Gracias porque estamos delante de ti, recibiendo todas las formas de influencia para hacer el trabajo que nos has asignado, para aceptar, asumir la responsabilidad que tenemos en la obra que tú colocas sobre nuestros hombros. Te doy gracias por mis hermanos, todos ellos dispuestos, su ánimo, su interés de saber cosas mejores y más claras. Te doy gracias porque sé que en el interior de ellos está sobrando esa sensibilización que se necesita, Señor, para entender que al criar a nuestros hijos y al educarlos no podemos seguir estableciendo los criterios nuestros, sino que debemos todo el tiempo, Dios mío, permitir que los tuyos sean los que prevalezcan y que nuestros hijos reciban el impacto de ellos para el bienestar de sus vidas. Sálvanos entonces de todas las formas equivocadas de hacer el trabajo. Sálvanos de nuestra altivez, de nuestra soberbia. Sálvanos de nuestros complejos, de nuestras torpezas. Ayúdanos a entender las cosas como correctamente deben ser. En el nombre de Jesús el Señor, te agradezco todo esto que nos concedes. Amén. Amén. Cantemos. Dame de beber de tu agua, Señor. Decimos en la canción nosotros, ya no quiero tener sed jamás. Es decir, ya no quiero vivir en el anhelo de conseguir que condiciones de esta vida sean las que suplan mi necesidad, porque la saciedad que yo necesito, la suficiencia para mi vida viene de ti. Es una canción hermosa que se complementa con otra canción que dice, conozco que todo lo puedes, ya, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba de lo que no entendía. ¿Ya? Hay necedad en nosotros, hay planes equivocados por ideas distorsionadas, pero cuando llega la verdad de Dios oportunamente, nosotros tenemos oportunidad también
de replantear, de reordenar y reconocerle al Señor que nos equivocamos por nuestra torpeza y por nuestra ignorancia, pero que estamos dispuestos, como dice el texto de Job, que se emplea en la canción, estamos dispuestos a sentarnos, a escuchar y aprender de Él. Gracias a Dios. Cantemos estas canciones hermosísimas. De beber de tu agua, Señor, ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más, ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber de tu agua, Señor, ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más, ya no quiero tener sed jamás. Sáciame con tu verdad. Quiero beber agua de vida eterna. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. De vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor, ya no quiero tener sed jamás. De beber, necesito más, ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser, ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber agua de vida eterna. Dame agua viva, llena hoy mi ser, ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber agua de vida eterna. Quiero beber agua de vida eterna. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído.
hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Estamos hablando de los presupuestos bíblicos para la autoridad. La autoridad es la estructura jerárquica establecida por Dios para el ordenamiento de la familia. Dentro de la familia hay 3 sistemas de jerarquías que funcionan. Primero, la soberanía de Dios. Ese es un nivel, el máximo nivel es el orden soberano. Es incuestionable. Es la condición de aquel que pone todas las condiciones. Es el lugar que tiene el que da las normas, el que sabe lo que está haciendo y para dónde está llevando su programa, el soberano. Ese es como una estructura jerárquica única, la que tiene Dios, ¿ya? Luego aparece en la familia el señorío de Jesucristo. Fíjense ustedes, hace parte del orden también. El señorío de Jesucristo. Usted no le puede discutir como papá o usted como mamá, no le puede discutir el lugar a Jesús. Jesús es el Señor. En su casa Jesús es el Señor. En su casa, hermano mío, usted no es Señor. El Señor es Jesús y Dios es el soberano. De modo que usted ni soberano es, ni Señor tampoco. No exija respeto de Señor, porque está usurpando el nivel jerárquico
que le corresponde a Jesús. Y entienda que a veces esa usurpación de derechos o de lugar hace que se trastoque todo y se pierda el verdadero sentido de la bendición de Dios. Hay papás que se ven señores y entonces Jesús dice, ¿y yo qué papel tengo allí? Si Él es Señor, entonces que Él haga las acciones de Señor. Y el Señor es el que salva. El Señor es el que libera. El Señor es aquel que tiene el control de la casa y le da cuentas al soberano. ¿Ve? Entonces, Jesús está mostrándonos a nosotros que esa usurpación que hacemos por nuestra altivez de su lugar deja a la casa nuestra con un hueco enorme, porque desaparece el auténtico señorío. ¿Ya? Hay un impostor en el lugar del señorío, lugar que solo le corresponde a Jesús. El impostor es el papá, ¿ya? La impostora es la mamá, ¿ya? Que se da dignidad de señora, no en los términos de la honra que le damos a las personas, decirle a una persona respetable señor, a una mujer respetable señora. No me refiero a eso, es el lugar jerárquico del señorío. El señorío le corresponde exclusivamente a Jesús. Y el otro nivel jerárquico, que es el tercero de los niveles jerárquicos, es la autoridad. Y la autoridad, decíamos, que la comparte el papá y la mamá de igual a igual. De igual a igual. Dos personas con la misma autoridad, quienes le dan cuenta a su Señor, que a su vez le da cuenta al soberano, aquella persona que tiene todo el dominio absoluto, ¿ya? Y esa condición es exclusiva de Dios, ¿ya? Entonces, vean ustedes que eso no se confunde. Eso no se confunde. Por debajo de la autoridad no hay jerarquía. Oigan lo que digo. En la familia, por debajo de la autoridad no hay jerarquía. De modo que no existe el lugar superior del hermano mayor. Eso no existe. En la familia no existe el lugar superior de la persona del hijo que mejor educación tiene, o del hijo que tiene mejores posibilidades económicas, aquel que está aportando más recursos económicos. Eso no representa un territorio jerárquico. Eso no da jerarquía. En la familia no hay otra jerarquía por debajo de la autoridad y ningún hijo tiene derecho de recibir autoridad en relación con sus hermanos, que son las otras personas que hacen parte del territorio jerárquico. Entonces, por favor, entiendan, este ordenamiento es claro y nuestros hijos deben ser instruidos en él. Deben ser personas muy claras, sabiendo cómo funciona. Es que lo triste de todo esto, y es algo que en lo personal a mí me preocupa mucho, es que nosotros los padres, siquiera nosotros los padres tenemos esa claridad. Nosotros somos muy arbitrarios. Nosotros somos personas muy ignorantes del orden, ¿ya? Y ese orden no lo establecemos con una claridad, digamos, oportuna. Y entonces, en la casa todo el mundo tiene derecho a gritar, todo el mundo tiene derecho a imponer sus condiciones, sus caprichos,
Hermanos míos, eso es mucho desorden. Eso es mucho desorden. Y el papá es un hombre sin pantalones, perdónenme la expresión, ¿ya? Y a la mamá le faltan naguas. Estoy usando nuestros términos, ¿ya? No tiene esa capacidad para ponerse en el lugar que le corresponde, ¿ya? Y de pronto en la casa hay un hijo que canta más alto que sus padres. Hay un hijo que pone condiciones en la casa y todo el mundo le acepta eso, todo el mundo lo asume así y no se dan cuenta que generar ese nivel de desorden está trayendo unas implicaciones muy tristes para la estructuración de la vida de todos los que pertenecen a esa estructura familiar. Y lo más lamentable es que eso corta la bendición de Dios. Y voy a decirle en estos términos, eso trae maldición, eso trae maldición. El desorden en la estructura jerárquica trae maldición. Si usted, por manejo de abuso, por actitudes inapropiadas del ordenamiento familiar, por ejemplo, usted como mamá permite que a su esposo, que es el papá, todos los hijos le pierdan el respeto y usted como que promueve eso, usted está abocando a su casa a la maldición, la está llevando a vivir la desgracia de una terrible maldición. Y eso es mucho riesgo, hermanos míos, eso es mucho riesgo, ¿ya? Eso es un error gravísimo. O como aquellos papás que terminan desautorizando a su esposa y casi que permite que los hijos le den garrote a la mamá, que los hijos maltraten a la mamá. Ese desorden le va a maldecir la vida a los hijos y va a traer maldición para el hogar. Hay muchas condiciones condiciones de hogar donde la bendición de Dios no se puede expresar. No se está expresando. Y no se está expresando precisamente por eso. Y todo se está conduciendo poco a poco a estados de derrotas, a estados de crisis, ¿ya? Como que se va desmoronando el territorio de la bendición de Dios para esa casa. ¿Por qué? Porque hay mucho desorden. Hay mucho desorden. ¿Ya? Hay un monstruo con muchas cabezas. Entonces, en la casa todo el mundo tiene ese derecho a poner condiciones y no se respeta el lugar de los que están en autoridad. Ese ambiente es un ambiente triste de la sociedad y cada vez, de hecho, la vida social de las familias, la estructura de las familias en el mundo, en la sociedad del mundo, la estructura de las familias es más calamitosa, cada vez tiene menos sentido y cada vez hay más dolor. Hay más sufrimiento y hay más crisis, incluyendo las crisis de orden económico. Entonces, por favor, entiendan lo que estoy tratando de decir. El orden es definitivo y nuestros hijos deben crecer en un orden que está claro, que está bien definido, que está bien establecido. Por eso, cuando hablamos de la autoridad, esto nos ha puesto a descubrir que la Biblia tiene presupuestos para la autoridad. La Biblia dice, si usted tiene autoridad, más o menos lo voy a decir en esos términos, si usted tiene autoridad, usted como autoridad se debe comportar así. Debe manejar las cosas con este criterio, y ese presupuesto bíblico de la autoridad tiene que estar claro para nosotros si somos padres de familia.
Si nosotros somos padres de familia, nosotros debemos tener claro ese presupuesto bíblico para la autoridad. Si usted es autoridad, entienda que ese nivel jerárquico le está demandando a usted un acto de renuncia. Fíjense ustedes. Contrario a lo que se piensa, recibir digamos así, el honor de ejercer autoridad se vuelve una responsabilidad que lo está presionando a usted a entender que por esa autoridad que recibe, usted debe renunciar a muchas cosas que en ocasiones son preciosísimas para usted, pero que para hacer bien su trabajo, no quedar mal, cumplir con todas las responsabilidades que le demanda la posición jerárquica que se le da, usted debe disponerse a renunciar. ¿Ya? Y espero que esto comience a quedar claro. Es sorprendente la ignorancia al respecto. Y yo creo que si lo entendiéramos bien y tratáramos de actuar consecuentes, entenderíamos que no es una comodidad que se nos da, sino un peso que se coloca sobre nuestros hombros y que debemos asumirlo, entendiendo que Dios no nos permite a nosotros decir, renuncio a ella, cuando la hemos aceptado metiéndonos en las instituciones que nos hemos metido. Si yo estoy metido dentro del ministerio pastoral, eso me da un nivel de autoridad. Y yo no le puedo decir al Señor, Señor, yo me comprometo con la predicación, claro que yo me comprometo a organizar muchas cosas administrativas de la iglesia, pero a mí no me pongas esa carga pesada de la autoridad, porque yo por allí no. De modo que si tengo que predicar, si tengo que enseñar, si tengo que aconsejar, si tengo que administrar el lugar físico de la iglesia, bueno, eso yo lo hago, claro que sí, pero no voy a ejercer autoridad porque no estoy en el plan de renunciar. ¿Ya? Si usted acepta una autoridad, tiene que asumir su disposición para renunciar a cosas para usted, a muchas cosas para usted, en función de lo que usted debe hacer y aceptar para el bienestar de todos aquellos que estarán o están bajo su autoridad. Si usted aceptó ser padre o se metió en el berenjenal de la paternidad, sabe que le cae encima una autoridad, ¿ya? Y se le coloca la responsabilidad de esa autoridad, y usted tiene que sacar adelante eso. Lo mismo la maternidad, ¿ya? Entonces, por favor, entiendan que el programa de Dios es así. Y la primera gran renuncia que usted debe hacer en función de esto de ejercer autoridad es renunciar al interés por lo suyo propio para centrarlo en el bienestar de los subalternos. Oiga lo que le estoy diciendo. Usted renuncia a
al interés, a buscar todo aquello que tiene que ver con las cosas exclusivamente suyas. Y Dios le dice, bueno, aceptó ser autoridad, de aquí en adelante sus energías van a estar dedicadas al bienestar de aquellos que son sus subalternos. En el matrimonio, la autoridad del hombre está centrada en el bienestar de la esposa, no en el control, el dominio, sometimiento y señorío sobre la esposa, sino centrada la autoridad en el bienestar de la esposa. En la familia, en el bienestar de los hijos, ¿ya? En el bienestar de los hijos. Si usted es maestro en una institución con rango de servicio que usted lo acepta en el sentido espiritual venido de Dios, no importa que la institución no sea de la iglesia. Cuando usted acepta ser maestro, en ese momento en que está al frente de los estudiantes que están bajo su responsabilidad, usted tiene una autoridad, y la autoridad suya lo hace responsable no simplemente ante el Ministerio de Educación del país, o no simplemente ante los dueños del colegio, de la institución o a la universidad donde usted trabaja, lo hace responsable directamente delante de Dios. Usted es responsable ante Dios por el bienestar de esos muchachos, aunque no están en la iglesia, no son de la iglesia, pero usted tiene el deber de renunciar a muchas cosas suyas buscando el bienestar de esos estudiantes. Y entonces está aceptando y asumiendo la autoridad que se le entrega. Porque donde quiera que usted funcione y existen un ordenamiento jerárquico, usted lo asume como de Dios. Usted lo asume como si fuera un ordenamiento angulado en Dios, porque usted acepta para el presupuesto suyo de creyente, para el presupuesto suyo de persona comprometida con el Evangelio, usted asume que toda autoridad viene de Dios. Si viene de Dios, entonces usted tiene un compromiso con Dios en lo que usted está haciendo. Entonces, vea que esa autoridad lo lleva a renunciar al interés por lo suyo propio para centrarlo en el bienestar de cualquiera que sea su subalterno en la estructura jerárquica en la cual usted se encuentre. ¿Ya? Se renuncia, por eso, a sacar provecho personal para convertirse en provechoso para los otros. Qué cosa tan interesante y tan especialmente demandante, ¿no? Muchas cosas usted tiene que pensar, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo buscando sacar provecho para mí o para aquellos a quien Dios me entregó como subalternos en el orden jerárquico. Y todo el tiempo usted tiene que estarse haciendo los exámenes. Y tienen que ser exámenes de profunda conciencia. Y tiene que estar haciendo replanteamientos con mucha frecuencia. Si yo no puedo cambiar el nivel de demanda y yo no puedo reducirlo o acomodarlo a mis intereses, yo tengo que estar buscando
por todos los medios que el ejercicio de mi autoridad sea provechoso para la vida de ellos, a todos los niveles. La vida de ellos debe recibir el impacto positivo de mi ejercicio de el manejo de la autoridad. Entonces vean que es un análisis que nos debe exigir para garantizar la bendición de Dios, no simplemente a la vida nuestra, sino a todo el sistema que está bajo nuestra autoridad. Y esa experiencia es de enorme valor porque es el sistema de Dios para bendecir. Fíjense que el orden de la bendición que Dios establece, lo establece con ese criterio jerarquizado. ¿Ya? Esa es la idea del Salmo 133, ¿no? Esa es la idea. En el espíritu del Salmo, la idea es que la bendición de Dios llega en un orden jerárquico. Llega de la cabeza hasta el borde de las vestiduras, llega hasta los pies, llega hasta las manos. Son los extremos, las llamadas extremidades de nuestra estructura física. De modo que cuando Dios bendice, la bendición tiene un ordenamiento jerárquico. Así que el que tiene autoridad debe estar colocado en una posición moral, espiritual y en una condición de dignidad desde el punto de vista del respeto a su responsabilidad, que sea una persona apta para convertirse en el foco de bendición de Dios para los suyos. Y no es porque toda bendición pase a través de la persona, sino que es el factor que atrae la bendición de Dios para ese territorio de ordenamiento social. ¿Ya? Uno podría decir que en el programa de Dios, una persona que está al frente ejerciendo autoridad en cualquier institución es el factor central de bendición de Dios para los que están a su alrededor. Al punto de que la Biblia lo define en los términos de la palabra de Dios para Abraham como aquel que es bendito y bendición para todos. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. ¿Por qué? Porque el orden jerárquico no se rompe y la bendición de Dios fluye a través del orden jerárquico. El salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, la institución jerárquica de autoridad en la sociedad espiritual de Israel, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, lugar alto, ¿ya? Lugar nevado alto que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, a ese territorio que está en ese orden jerárquico, en esa estructura jerárquica, envía Dios bendición y vida eterna. Ustedes tienen que entender que eso es poderosamente significativo. Los pastores debemos entender eso. Los pastores debemos entender que nosotros somos factor de bendición de Dios para la iglesia. Y la iglesia debe encontrar en ese territorio de los ministerios pastorales seriamente establecidos focos o espacios donde la bendición de Dios fluye para la comunidad. Y no necesariamente al pastor le llega, no tiene que ver, pero el pastor es
el factor de bendición. El papá y la mamá son el factor de bendición en los hogares. Por favor, no pierdan de vista eso. Hay muchos papás, hay muchas mamás que condenan a la ruina a su propia familia por sus actitudes, por sus manejos, por su irrespeto al orden, por su mediocridad en el manejo de lo que Dios está esperando que haga con la dignidad que corresponde. Espero que hasta aquí esta idea esté quedando bien clara, porque es renuncia para bendición. Es un acto de entrega que debe comprometer toda la vida. Oigan, hermanos míos, es tan significativo el asunto que en condiciones así nosotros no nos sentimos con la libertad de tomar atajos en la vida que no nos dan suficiente lugar de responsabilidad con la estructura social que está bajo nuestra autoridad. Es algo que nos debe llevar a hacer sacrificios en la vida. Y uno se hace consciente que el bienestar para los suyos está pesando sobre las exigencias que uno mismo se haga en términos de estar dispuesto a hacer sacrificios, sobre todo sacrificios que tengan un valor espiritual por el bien de los suyos. Es la idea de entender, yo tengo que estar bien delante de Dios para que la bendición de Dios se sostenga para los míos. ¿Ya? Yo tengo que estar bien parado, tengo que estar bien ubicado moral y espiritualmente. Yo tengo que estar todo el tiempo viviendo eso de ser apartado para Dios, para que a mi pueblo le correspondan expresiones de bendición y territorios santificadores, que mi pueblo no quede expuesto al mundo, porque desde el lugar donde uno como líder se va ubicando, a ese nivel se va dando el acercamiento de los suyos, del pueblo, de la comunidad, y ese acercamiento del pueblo y la comunidad, de los hijos, en el caso del hogar, en relación con los padres, va haciendo que el mundo quede más allá y los suyos queden protegidos más acá. Por favor, entiendan eso, entiendan eso. Cuando Jesús dice, yo por ellos me santifico y me santificaré aún, ¿ya? Para que el amor que está en mí, para que la obra que corresponde a mi responsabilidad repose sobre ellos, para que ellos, en términos bíblicos, sean santificados en la verdad. Es decir, que la claridad que yo voy alcanzando, porque cada día me aparto más y más, se convierta en una condición de verdad evidente que haga que ellos puedan identificar fácil el error, la mentira y todas las expresiones del cuento religioso mal manejado. ¿Ya? Ese es nuestro compromiso y es un compromiso de vida. Hay cosas a las que nosotros ya hemos tenido que renunciar para el bienestar de nuestro pueblo. Hay cosas que nosotros como padres renunciamos. No hablo solamente a nivel de bienestar material o de logros humanos temporales, sino me refiero a posibilidades desde el territorio de lugares de manejo en la vida
porque nosotros tenemos que mostrar el grado de ubicación ideal que les pueda servir a nuestros hijos para no confundir las cosas que moralmente se deben entender, que nuestra vida sea muy clara, que nuestra vida sea objetivamente bien establecida para que nuestros hijos, cuando tengan que decidir por lo correcto, puedan ver en nosotros el reflejo claro de lo correcto. Es ese afán de comprometer nuestra vida por el bienestar de todas esas personas que están bajo nuestra autoridad. Se convierte entonces en una renuncia que demanda un grado mínimo de solvencia. Es decir, uno no puede andar metido en estos cuentos sin tener una estructuración de vida mínima, porque termina herniado, termina incapacitado, termina fundido. ¿Por qué? Porque se le demanda. Ya, a uno ser papá le demanda. Y una demanda que si usted no tiene una mínima estructura, usted no tiene una mínima solvencia, terminará usted hastiado, terminará usted tirando la toalla. Y claro, ese es lo que uno ve como modelos familiares, en donde un papá o a veces una mamá fácilmente sueltan porque ellos están en su cuento y ellos no quieren renunciar a nada buscando el bienestar simple de sus intereses y condenan a sus hijos a vivir bajo influencias terribles de orden moral y espiritual, porque ese papá y esa mamá por esos hijos no estuvo dispuesto a sacrificar nada. Es una solvencia exigida, por ejemplo, solvencia de madurez para desarrollar el espíritu de sacrificio, el de empatía y altruismo, es decir, ser capaz usted de sacrificarse por los otros, ser capaz usted de entender, comprender al máximo los otros, no esperando que los otros lo comprendan a usted. Eso es solvencia. Eso es solvencia. ¿Por qué? Porque usted es la autoridad. Y usted no tiene que estar esperando que los demás terminen todo el tiempo buscando la forma de sobrellevarlo a usted. Debe ser al contrario, que usted tenga la habilidad de sobrellevarlos a todos ellos, porque es conveniente que usted elabore el criterio de que ninguno se le debe perder. Usted debe protegerlos a todos debe protegerlos. Fíjense que son exigencias de orden espiritual enorme, son cosas que nos comprometen enormemente. Solvencia, por ejemplo, en su fuente de sustento de las instancias superiores en su jerarquía, que le permitan estar todo el tiempo suplido, todo el tiempo suplida usted como mujer, que usted pueda decir, estoy bajo el amparo y la protección de mis autoridades, porque yo tengo que todo el tiempo estar dando una medida y por eso debo vivir agarrado a todas esas instancias que tengo. Uno no puede funcionar como rueda suelta porque uno termina perdiendo el sustento, la estructuración, digámoslo así, el nutriente que lo sostiene en el espíritu de sacrificio que se le demanda. Pues uno como rueda suelta puede hacer el trabajo de mandar a todo el mundo, de ponerle condiciones a todo el mundo, de someter a todo el mundo y aprovecharse de todo el mundo. Eso no necesita estar uno suplido, pero para mantenerse en el lugar en donde uno todo el tiempo esté en la disposición del sacrificio por el bienestar de los suyos, ser capaz de echarse al hombro, sacar adelante su propia casa. Usted necesita estar agarrado de todas las estructuras jerárquicas, las que están arriba, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista celestial, esa instancia de Cristo, esa instancia del Padre, esa instancia de sus autoridades en la estructura espiritual en la que usted hace parte.
es todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque usted necesita ser suplido, porque estar en el plan de todo el tiempo estar dispuesto al sacrificio, eso necesita que se nutra fuerte y que la nutrición venga de bien alto, de garantías de nutrientes que no fallan, que usted pueda decir, estoy suplido por Dios para hacer este trabajo y mantenerme en este lugar donde Dios me está pidiendo que esté. De otra forma, voy a decirlo así, se raja. ¿Por qué? Porque termina usted viviendo esa triste experiencia de decir, es que yo ya no aguanto más, es que yo no tengo de dónde más sacar, es que ya di todo lo que a mi alcance estaba dar. Y sucede, hermanos, que uno nunca puede decir en el ordenamiento jerárquico, es que yo ya no tengo de dónde más dar, porque siempre se le va a estar exigiendo. Ese es el ordenamiento jerárquico, ¿ya? Usted no puede decir, yo voy a dar un paso al costado. ¿Por qué? Porque si yo ya no tengo de dónde. ¡No! Si ya no tiene, busque. Y busque los nutrientes. Y los nutrientes están en las estructuras jerárquicas que están por encima de usted. Por eso los padres debemos acostumbrarnos a estar de rodillas delante de Dios y estar todo el tiempo agarrados de la mano de Cristo, para que el Espíritu de Dios en Cristo nos sostenga, nos nutra, nos dé capacidades nuevas, nos dé esa habilidad de levantarnos en condiciones de frustración, de grandes pérdidas, en condiciones donde tenemos que lamentar las actitudes inconsecuentes de aquellos que Dios nos puso bajo la responsabilidad, y no perder nunca ese lugar de dignidad que Dios nos ha dado, y nunca ceder a la tentación de soltar el territorio del que debemos manejar con responsabilidad hasta la muerte. Espero que esto esté quedando claro. ¿Ya? Dice, hablando Jesús del ordenamiento jerárquico, hablando con los discípulos, él les dijo, es que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y vino a dar su vida por los suyos. Aleluya. Es decir, es un nivel de entrega absoluta. No es a que la gente se sacrifique por Él, es Él haciendo continuos sacrificios por la gente hasta el punto de entregarles la última gota de su sangre en su disposición de darlo todo por ellos. Y esa es autoridad. Mire que eso lo hace un señor cuando un señor no tendría obligación de eso. ¿Cuánto más nosotros, que apenas Dios nos ha puesto, no para solventarnos de la gente, de las personas, sino para entregarles lo mejor de nosotros, porque para eso nos dio autoridad. La autoridad es solo un territorio para proporcionarle bienestar a muchas personas alrededor de la vida nuestra. Ustedes verán que estoy insistiendo en esto porque este es un nuevo orden, porque este no es el orden conocido, porque este no es el criterio que se usa comúnmente en el mundo. Y yo quiero que ustedes no pierdan de vista eso. Esto es distinto. Esto se está dando a otro nivel. Y es la experiencia en la que realmente nosotros, como autoridad, nos convertimos en herramienta de Dios y verdaderos focos de salvación para la gente. Yo espero que en los hogares los hijos no se pierdan, los hijos no terminen alejados de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos solventando los espacios para ellos a través de nuestro compromiso
y a través de nuestro espíritu de sacrificio, cada vez estar mejor con Dios para que ellos tengan en Dios cada vez una mejor oportunidad para el bienestar de sus vidas. Espero que esto esté quedando muy claro. Fíjense, toda la demanda de solvencia, que es mucho más que hacer simplemente unas cuantas cosas a nivel social, a nivel religioso o a nivel del manejo familiar. Es que yo llevo la comida a la casa, decimos nosotros. Es que yo les estoy dando educación, ¿qué más quieren? Dios dice, lo que más necesitan ellos es tu vida y tienes que estar dispuesto a dar tu vida por ellos para que ejerzas con verdadero criterio espiritual la autoridad que te he entregado. Se necesita, hermanos míos, solvencia para identificar una estructura corporal en la que se descubra la ganancia personal en el bienestar de los demás. Qué interesante es esto. Qué interesante es esta idea. Yo les digo, hermanos míos, de las cosas más sorprendentes que en lo personal a mí me ha llevado al descanso en medio del escándalo que se va revelando cada vez más, es el hecho de descubrir que somos un cuerpo y que en relación con mi territorio de autoridad hay una estructura corporal. Mi hogar, mi familia, es un cuerpo. Todo lo que está bajo mi autoridad es una estructura corporal. En términos espirituales, nosotros entendemos la figura en la iglesia. Un cuerpo en cabeza de Cristo Jesús. De modo que cualquier cosa que Jesús, por ejemplo, hiciera, cualquier cosa que Jesús realizara para darle bienestar a los miembros del cuerpo, a las personas que están bajo su autoridad, en este caso bajo su señorío, cualquier cosa iba a ser algo que él experimentaría como progreso de su propia vida. No hay forma de bendecir una estructura corporal que el beneficio no le llegue a todos. No hay forma. No existe ese tipo de bendición en la corporeidad de una estructura social, hablando en términos cristianos, que el progreso de uno no sea progreso de todos, no contribuya al bienestar y al desarrollo de todos. No hay manera en que eso no sea así. La cosa es que a veces no existe el cuerpo. Existe un remedio de cuerpo en donde todos son estructuras sueltas, ¿ya? Y entonces nadie hace nada que beneficie al resto. Y entonces cada quien está detrás de lo suyo. Pero cuando entendemos una verdadera estructura corporal y luchamos por consolidarla y establecerla, lo que descubrimos es que cuando Dios hace progresar a uno de sus miembros, todo el cuerpo está recibiendo el impacto positivo y el desarrollo de ese uno, a quien Dios está dándole un nivel
de crecimiento, de superación, de bienestar. El bienestar de uno se multiplica por todos. De modo que no hay cosa más maravillosa que uno esforzarse porque las personas bajo su auspicio vayan cada día dando un mejor resultado. ¿Por qué? Porque además de beneficiarlo a todos, uno que está metido en la estructura puede ser como autoridad, uno recibe un beneficio idéntico. ¿Ya? Si eso lo pudiéramos entender, nos esforzaríamos más buscando el bienestar y la ubicación positiva de todos, ¿ya? Y nos gozaríamos con las cosas buenas de los demás y aprenderíamos a llorar con el sufrimiento y el dolor de los demás, porque nada se vuelve exclusivo, sino que todo se comparte. Y no estoy hablando de en términos simplemente materiales, moral y espiritualmente todo se comparte. Si nuestros muchachos que consistentemente pertenecen a la iglesia, cada día progresan más porque cada día desarrollan habilidades, se vuelven profesionales, cada uno de esos logros se convierte en desarrollo y crecimiento para todos. ¿Cómo funciona eso? Ese es el poder de Dios. Y es allí donde está nuestra confianza. Por eso, en lo personal, le apunto al desarrollo de todo mi pueblo, porque cuanto más personas vayan solventándose, más personas vayan siendo bendecidas por Dios, porque logran metas, porque logran objetivos, yo sé que eso, de alguna forma, en el espíritu corporal de la institución de Cristo, de alguna forma eso va a repercutir positivamente en la vida de toda la gente que está vinculada a la estructura. Fíjense que estoy mostrándoles todo esto que representa asumir la corporeidad de manera adecuada, de modo que esa capacidad que uno como autoridad debe tener para identificar una estructura corporal en la que se descubra la ganancia personal en el bienestar que se le va viendo a cada uno, que no es el hecho de estar viendo que cada quien está recibiendo lo suyo, sino que uno va viendo cómo progresa toda la estructura alrededor de los logros individuales de cada quien, de modo que no hay persona que no sea bendecida y no reciba su parte del bienestar que los otros de la estructura van alcanzando. Por tanto, el que está en autoridad sabe que debe ser el estímulo para que todo el mundo esté buscando su crecimiento, su desarrollo, su bienestar en orden al bienestar colectivo, al bienestar comunitario. Espero que esta idea haya quedado clara, que esto se pueda entender bien en este propósito que nosotros tenemos. Hermanos, ser autoridad es ser una persona con espíritu de sacrificio, porque ejercer autoridad demanda renuncia. ¿Me oyeron? Ejercer autoridad demanda renuncia y nada por debajo de eso. Así que cada día vamos a tener gente mejor preparada para ser autoridad. Diría yo que cada día vamos a tener gente mejor dispuesta para ser papá, para ser mamá. Y cada día vamos a afectar menos negativamente
el ambiente social, familiar, por deficiencias estructurales, por condiciones infantiles de vida, que nos pongan frente al hogar demandando y exigiendo para nosotros cuando debiéramos tener la disposición que hubo también en Cristo Jesús, dice Pablo en Filipenses 2, ¿ya? Que renunció a sus condiciones privilegiadas por aceptar el hecho de venir en la condición de un hombre, siervo, a entregarlo todo por el bienestar de los suyos. Y la cosecha fue un lugar allá arriba, al lado de la gloria del Padre, conquistado no para el simple bienestar de él, Jesús, en función de su logro sentado a la diestra de Dios, sino para todos los que bajo su autoridad estamos, porque Él nos eleva a la altura de la dignidad que Él ha alcanzado hoy. Si hoy decimos que estamos bendecidos, es porque nuestro Señor es territorio de bendición. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Esa actitud de Jesús de entregarlo todo para ganarlo todo es la que hoy nos merece a nosotros el derecho al reino de Dios. Cada uno de nosotros en el lugar jerárquico que tenemos, en el territorio de jerarquía que nosotros manejamos, cada uno de nosotros coloquemos nuestro granito de arena y entendamos que cada uno debe comenzar a hacer sacrificios, debe comenzar a hacer renuncias con el fin de entregarle lo mejor de los espacios a aquellos que Dios colocó bajo nuestra responsabilidad, de modo que nosotros recibamos de Cristo toda la solvencia que necesitamos para dar la medida superior que bendiga con la bendición de Cristo Jesús todas las personas que están bajo nuestra autoridad, nuestros hijos, ¿ya? Nuestros subalternos en los lugares laborales, ¿ya? Y sobre todas las cosas, aquellas personas que espiritualmente dependen de nosotros en función del reino de Dios. Que Dios nos ayude entonces a entender esto con suma claridad, con la mejor disposición espiritual, que Dios nos dé la solvencia para dar una medida mayor, ¿ya? Y que cada día la familia sea elevada a niveles más altos de bendición por el espíritu de sacrificio y de renuncia de unos padres que saben que todo lo que Dios tiene para dar, ellos son territorio de garantía. Y todo lo que se puede perder de Dios, ellos son factor causante fundamental, peligroso todo eso. Que Dios nos ayude a seguir siendo bendición, que Dios nos ayude a seguir siendo oportunidad para los nuestros. Espero que esta idea haya quedado claro. Espero que se entienda que eso de ser autoridad no es una cosa que se debe buscar, sino es una cosa que le debemos decir a Dios: Señor, prepárame, Señor, dame cada vez más solvencia para no quedarme corto a este nivel de responsabilidad. Realmente uno debe aceptar que llegan días en que el asunto resulta pesado, difícil, pero siempre hay allá arriba, en el orden jerárquico que está por encima de nosotros, siempre hay de dónde sacar nuevas fuerzas, de dónde sacar nuevos recursos. Provisión que venga de Dios. Dejemos allí. Vamos a orar
hermanos míos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a interpretar esto bien, que nos ayude a trabajarnos, que no nos hagamos los cómodos, los ignorantes, porque ya no podemos ser ignorantes, ya se nos están diciendo las cosas muy claras. Que Dios nos ayude a dar la medida, porque necesitamos mejores fuentes de bendición para los hogares, mejores fuentes de bendición para la iglesia. Y allí están todos a los que Dios ha llamado a ejercer autoridad. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado hoy, por esta claridad que nos permite recibir. Eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres un Dios maravilloso, dispuesto, Señor, a bendecirnos todo el tiempo. Gracias, Padre, por esto que nos has entregado a través de tu palabra, la enseñanza del día de hoy. Gracias, Señor, por este nivel de demanda y de compromiso que se coloca en relación con la vida nuestra. Por favor, ayúdanos a no evadirnos, ayúdanos a asumir esto con responsabilidad. Bendícenos para que la medida nuestra sea suficientemente solvente y no nos quedemos cortos en relación con los nuestros. En el nombre glorioso de Jesús el Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Hermanos míos, se nos demanda mucho, pero poder tiene el que nos colocó donde nos ha colocado. Que Dios los bendiga. No olviden, el próximo domingo en la tarde comenzamos nuestro seminario de madurez afectiva. Los espero a todos. Dios les bendiga a todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.
vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.